Pues buenas tardes, hermana y hermanos. Hoy proseguiremos con esta preciosa carta del apóstol Pedro. Leamos el versículo 5 y 6. La palabra de nuestro Señor dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Este versículo, mis hermanos, nos va a dar una enseñanza. La primera dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Quiénes van a ser guardados? ¿Todos? No. Solamente aquellos que tenemos fe, una fe verdadera, no una fe histórica. Tenemos fe en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué menciono una fe histórica? Teológicamente se dice que la fe histórica es la que nos enseñan nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tatarabuelos, ¿sí? Tienen fe en alguien, en algo, ¿sí? La diferencia entre nosotros es que la fe que nosotros tenemos es una fe verdadera en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre los tenemos en nuestra mente, en nuestros corazones. No tenemos una fe histórica y desafortunadamente esos que tienen ese tipo de fe son católicos históricos también. Ahora bien, el poder de Dios mediante la fe. Aquí hay un verbo, mis hermanos, que es de origen griego, y este verbo es guardados. Este es un verbo que tiene una terminología militar y que pueden significar dos cosas: proteger a alguien del peligro o impedir que alguien escape. Si nosotros nos salimos de ese término castrense, proteger a alguien del peligro, ¿a quién protegemos? Nos protegemos nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, y a veces, ocasionalmente, podemos proteger a alguien que no conocemos de los peligros, cuáles, asaltos, violaciones, tantos peligros que tenemos en la actualidad. Siempre los han existido, pero ahorita podríamos decir que ya salieron del closet, ¿sí? Ya no hay miramiento para nadie. El otro es impedir que alguien se escape. Aquí lo podemos tomar la terminología castrense. ¿Por qué? Porque cuando un ejército toma a enemigos bajo su poder y este soldado o este militar tiene información que pueda ayudar al otro ejército, tratan de evitar que él se vaya. ¿Por qué? Para que sus propias fuerzas castrenses no lo castiguen o simple y sencillamente muchas veces los matan. Ahora bien, esta protección en el sentido espiritual, el único que nos va a dar esta protección es el poder de nuestro Padre Celestial, de Jehová. ¿Por qué? Porque Él nos va a guardar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras acciones. En Filipenses 4:7
nos va a dar una respuesta. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Acordémonos, mis hermanos, que nosotros tenemos una mente finita, que no alcanzamos a comprender mucho del conocimiento de nuestro Padre. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en dónde? ¿En una cajita? ¿En una caja fuerte? No, hermanos, la va a guardar en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde Él va a guardar nuestros corazones, nuestros pensamientos. ¿Y por qué lo guarda en Él? Simplemente para que el mal no nos alcance. El apóstol Pedro nos dice o nos transmite a todos los creyentes, desde la antigua como la nueva dispensación, y nos hace sentir, ¿sí?, que todos los creyentes estamos protegidos por el poder de Dios. Nosotros nada más, también la herencia que se nos está prometiendo. ¿Quién guarda esa herencia? Nuestro Dios Padre. ¿En dónde? En el cielo. Y esta herencia está súper protegida. Pero también nosotros, como sus hijos, estamos protegidos. Y me atrevo a decir, mis hermanos, que para mí es un gozo decir que nosotros los creyentes, nosotros sus hijos, estamos protegidos por Él. ¿Qué mejor protección podemos tener? La protección de un Dios omnipotente. ¿Podemos estar en medio de ejércitos poderosos? Sí, es efectivo. Pero ¿cuántos líderes políticos han caído y están súper protegidos? ¿Por quién? Por humanos. Pero nosotros estamos protegidos por el poder de nuestro Señor y de nuestro Padre Jehová. ¿Y contra quién estamos protegidos? Simple y sencillamente para que Satanás no nos dañe. Es la máxima protección que tenemos en contra del enemigo de nuestro Padre. ¿Cómo nos protege? Simple y sencillamente porque nosotros blandimos el escudo de la fe. Ese escudo que Dios nos da para poder protegernos. Tenemos fe al 100%. ¿En quién? En Jehová y en nuestro Señor Jesucristo. ¿Los vemos? No. Pero sabemos que ellos están presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque ellos saben que la fe de nosotros es una fe fidedigna. ¿A quién acudimos cuando tenemos problemas? A ellos inmediatamente. A ellos les pedimos protección. Les pedimos que nos quiten muchas veces hasta un dolor. Pero es a ellos primeramente. ¿Por qué? Porque tenemos fe. ¿Por qué? Porque estamos escudados por el poder de nuestro Padre. Esta es una verdad, mis hermanos,
Esta es una verdad, la cual el apóstol Pablo nos la comunica de la siguiente manera. Allá en Efesios 6:16, la palabra de nuestro Señor dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Y no nada más tomamos el escudo de la fe, tomamos toda la armadura que nuestro Padre nos da. El yelmo, el pectoral, la fe. Cuando nosotros estamos cubiertos por esa armadura de nuestro Padre, nada nos pasa. ¿Por qué? Porque Él nos cuida. ¿Y por qué nos cuida? Porque somos primicias de Él, porque Él nos amó primero, Él nos buscó primero, no nosotros. Y eso es de gran gozo, mis hermanos, porque no todos tienen esta dicha de que nuestro Padre Celestial nos haya escogido. Y no porque seamos bonitos, seamos fuertes, seamos ricos, valientes, por su gracia, hermanos. Somos hijos de Él. Aquí el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, está haciendo, o nos está enseñando más que nada, la doctrina de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia divina es llevar a cabo, Él lleva a cabo su voluntad, garantiza el cumplimiento de sus propósitos a través del orden natural de las cosas. No es lo que nosotros queramos, hermanos. Es Él, es su voluntad, es su divina voluntad. Porque muchas veces nosotros queremos hacer algo y Él no nos los permite. ¿Por qué? Porque nos va a hacer daño. ¿Sí? Él en su providencia dice: no, la voluntad para mí es esta. Y Él la cumple, nos guste o no nos guste. Cuando se habla de la fe, se habla del poder protector de Dios. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad como seres humanos. Nuestro Padre nos cuida, nos protege. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad humana que tenemos para regresarle un poquito a nuestro Dios? Es tener fe, no vacilar en ella. ¿Por qué no vacilar en ella? Porque es un don que nos da nuestro propio Padre. ¿Y quién es ese Padre? Es nuestro Padre y Dios, que es el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y al manifestarse Dios en su Hijo, eso nos convierte en hijos de Dios. Y por eso, cada vez que nosotros decimos Dios y Padre nuestro,
estamos hablando del mismo Dios y del mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que muchas veces desconocemos el por qué le decimos Padre y Dios nuestro. Y esa fe que tenemos, ese don de la fe que Él nos dio, la debemos de ejercer día a día, desde que nos amanece el nuevo día hasta que nos anochece. No jugar con esa fe, no decir, hoy sí te tengo fe, mañana no, pasado posiblemente. La fe de nosotros, la fe de los hijos de Jehová, no se puede quebrantar. Ustedes, yo y todos los hermanos tenemos que tener esa fe inquebrantable a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos de tener esa fe? A veces dicen, y me han dicho, tienes una fe ciega. No, mi fe es verdadera y es auténtica como la de ustedes, mis hermanos. ¿Y por qué debo de tener esa fe? Porque con esa fe nosotros luchamos en contra del maligno, en contra de los ataques del maligno. Acordémonos, mis hermanos, que el ejército de Satanás está bien configurado y siempre anda atacando a los hijos de Dios. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque Él conoce las debilidades de cada uno de nosotros. Fulanito, hay chismoso, atácalo por ahí. Fulanito es ambicioso, atácalo. ¿Sí? Por eso nosotros debemos de tener una fe inquebrantable. Cuando estamos viendo que perdemos la acechanza del maligno, ¿qué es lo que hacemos? Debemos de recurrir por fe. Debemos de recurrir con nuestro Padre Celestial para protegernos y no darle pie a esas fuerzas diabólicas. La fe se nos dice que es objetiva. La fe en Dios es objetiva y subjetiva. ¿Qué significa esto? La objetiva es cuando la base de esa fe es alguien. ¿Y quién es ese alguien? Nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. ¿Por quién nos está dando la fe? El don de la fe por medio de su Hijo. Y esa fe que nos da su Hijo, se la regresamos a Él. ¿Cuál es el cimiento de nuestra fe? Nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Pero la fe también es subjetiva. ¿En dónde se cimenta esa fe? Esa fe es cimentada en nosotros, en los que creemos en Dios y en su Hijo. Repito, aunque no los hemos visto, no los vemos, pero sabemos que ellos están para nosotros, para protegernos, para cuidarnos, pero principalmente para darnos ese amor que tiene para nosotros. ¿Hemos hecho algo para merecerla? Nada. Solamente su gracia. Aquí en la carta número 1 de Pedro, del apóstol Pedro, hay muchas
muchas referencias en la fe. ¿Qué él hace hacia la fe? Hasta que llegue la salvación. ¿Qué es la salvación? Es la herencia. Aquí cabe una pregunta. ¿Por qué nos protege Dios? Nos protege para que nosotros, sus hijos, podamos recibir nuestra herencia total. ¿Y cuándo va a ser revelada esta herencia? En el tiempo postrero. ¿A qué se refiere acerca del tiempo postrero? Es cuando muchos de los que decimos cristianos, nos vamos a apartar de la fe, siguiendo enseñanzas que provienen del maligno. Si nosotros seguimos sosteniendo nuestra fe y vamos a ir a oír muchos profetas, muchos apóstoles profesando otro tipo de enseñanza que no proviene de nuestro Padre, que no proviene de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se va a revelar esa herencia? Cuando nosotros estemos y sigamos firmes en lo que nos enseñan, tanto en nuestro Dios como en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro usa una expresión sinónima a salvación y se refiere a la herencia. Esa herencia de vida eterna que está en la Nueva Jerusalén, que está en la morada de nuestro Padre, que está en el cielo. El apóstol Pedro se refiere a la salvación con varias expresiones. Dice, una esperanza de vida. ¿Tenemos una esperanza de vida? Claro que la tenemos. ¿Por qué? Porque es una promesa de nuestro Padre Jehová. Él promete, Él cumple. Él no es humano para equivocarse. Nosotros sí. La otra expresión, la luz maravillosa de Dios. ¿En dónde vamos a estar, hermanos? En una luz constante, en una luz diaria, viendo las maravillas de nuestro Dios. No vamos a estar en una oscuridad perpetua. La otra expresión, el grato don de la vida. Este don de vida al lado de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, viéndolos, alabándolos, exaltándolos, porque ellos son los únicos que se merecen esto, no nosotros. Las otras expresiones heredan una bendición. Claro que la vamos a heredar. Y claro que tenemos las bendiciones de Él aquí en este mundo, pero las vamos a tener cuando estemos con Él por toda la eternidad.
la corona de gloria y la gloria eterna. Una gloria con ellos. Una gloria que nos vamos a sentar en esa gigantesca mesa y ellos al frente de la mesa. Y es una promesa que se nos da a cada uno de sus hijos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahora, en estos momentos, aquí? Saboreamos la bondad de Dios al experimentar esa salvación. Porque Él nos da esa salvación. No nos las va a dar nadie más. Pero ¿cuándo va a ser esta herencia? Esta herencia va a ser dada a conocer a su debido tiempo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer, mis hermanos? Estar preparados para ese glorioso día en que nuestro Señor Jesucristo venga a separar los espinos del trigo. Cuando Él venga por segunda vez, lo vamos a ver. Y estamos ansiosos de que ese día venga. En Hechos 1:14, la palabra de nuestro Señor dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí la respuesta es: ¿de quién nos habla? ¿Quiénes son esos espíritus ministradores? ¿Quiénes son esos enviados para servir a sus hijos? Cuando nosotros recibamos esa herencia, nos está hablando de los ángeles. ¿Qué van a hacer estos ángeles? Van a servir a cada uno de aquellos que vamos a heredar la salvación. Qué honor que un ángel venga por cada uno de nosotros, hermanos. Un ángel del cielo, no de los otros ángeles. Preparada para manifestarse en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que prepara nuestra salvación? Aquí hay una palabra: manifestarse. Esta palabra manifestarse en griego significa quitar el velo o la cubierta. Jesús quitará el velo cuando regrese para concedernos la salvación plena y gratuita. Nosotros no compramos nuestra salvación. Y no la compramos, como dicen otras sectas de la cristiandad: yo he dado tanto de dinero, ya compré mi salvación. ¡Qué error! ¿En qué tremendo error están estos seres humanos? Porque a nosotros la salvación es da gratis. Me atrevo a decir que ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros?
tener fe, tratar de seguir las enseñanzas de nuestro Dios y nuestro Señor. No es porque nosotros compremos una salvación por miles de millones, entonces los que no tenemos el dinero, según ellos, pues no vamos a tener salvación. Pero lamentablemente, cuando nuestro Señor venga, que no sabemos cuándo viene, si es de día, si es de noche, pero tenemos que estar alertas. El único que lo sabe es nuestro Padre Celestial. Y qué engañados están este tipo de gentes. El 1:6 de la primera de Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, en lo cual vosotros os alegráis. Debemos de tener un motivo de alegría. Este pronombre, lo cual, nos está haciendo una referencia a la experiencia del renacimiento y de la anticipación de la salvación. ¿Cuál es la experiencia del renacimiento? Cuando nosotros aceptamos con agrado, con fe, con amor a nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que nosotros lo aceptamos en nuestra mente y en nuestro corazón, tuvimos un nuevo renacimiento. Volvimos a revivir. ¿De dónde? De esa muerte de pecado, de depravaciones, en la que muchos estábamos, no todos, pero al fin y al cabo vivíamos en pecado. Muchos dicen, es que yo mentí, es un pecado ligerito. Para nuestro Dios no es ligerito, es un pecado, es una violación a sus mandatos. Aquí, en lo cual los regocijáis grandemente. Aquí esta es una expresión declarativa en la cual nos está diciendo que nosotros debemos de tener un motivo de alegría. ¿Cuál es la alegría? Perdón, es que tenemos el don de la salvación. Y al tener este don de la salvación, mis queridos hermanos, es causa de gozo y de gritos de alegría. No es que nos tiremos al piso y gritemos como poseídos, dando gracias al Creador. Eso a él no le gusta. Esas son falsedades y no le gusta. El gritar, el tirarnos al piso. ¿Cómo le debemos de agradecer? Con alegría. Decirle, Señor, Padre, estoy gozoso, estoy alegre, porque yo, sin merecerlo, desde la eternidad pusiste tus ojos en este pecador. Y él va a aceptar con más gusto, con más alegría, mis palabras, que si él me ve tirar al piso, patalear, gritar y como que no.
Aquí en su primera carta, el apóstol Pedro menciona el gozo 3 veces y lo hace para alentar a sus lectores. ¿A cuáles lectores? A los de la antigua y de la nueva dispensación y de la futura también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos en un momento determinado experimentamos sufrimiento y persecución. No todos sufrimos la persecución, pero sí experimentamos el sufrimiento el día con día. Y como nos dice, el gozo, los sufrimientos que tenemos ahorita o que nos toca soportar son insignificantes cuando nosotros tengamos el gozo o la alegría que experimentaremos al final de los tiempos. Es un tiempo muy chiquitito, mis hermanos, el sufrimiento. Pero acordémonos que vamos a ser recompensados cuando estemos en presencia de nuestro Padre. En 2 de Corintios 4:17 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿A qué se refiere aquí este versículo? Se refiere a que no somos nosotros los creyentes, sino es nuestro Padre Celestial quien permite que la aflicción visite nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque es su soberana voluntad hacerlo. ¿Para qué? Para que al último estas tribulaciones nos produzcan una eterna gloria. ¿Por qué? Porque el cristiano, un hijo de Dios, pasamos por sufrimiento, pasamos por tribulaciones. Muchos hijos de él tenemos tribulaciones pequeñas, pero hay hijos de él que tienen tribulaciones grandes, muy fuertes. Pero ¿cuál es el consuelo que nos da? Acordémonos que él no nos va a dar más carga de la que nosotros no podamos soportar. En Hechos 14:22 dice, debemos pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. El apóstol Pablo y Bernabé fueron lo que le dijeron a los cristianos de Asia Menor, que debemos de sufrir. Cuando el cristiano sufre, decía el apóstol Pedro, se conduele. ¿Qué es condoler? Se compadece con los lectores de aquellos tiempos, de estos y de los que van a venir. Acordémonos que nosotros no somos hijos de Dios de Cristo para acá, en la nueva dispensación. Somos hijos desde la eternidad. Y esta carta, como toda la Biblia, es para los hijos de ayer, de ahora y los de en un futuro más
La palabra sufrir en el original que el apóstol Pedro utilizaba significa ponerse triste, penoso y afligido. Primeramente, se desconoce el tiempo y la duración de dicho sufrimiento. Es breve. Mientras nosotros estamos aquí en este mundo. Y es breve si nosotros lo comparamos con una eternidad. Una eternidad de sufrimiento nuevamente. Desafortunadamente, muchos sufren aquí y van a seguir sufriendo en una eternidad. Ahora bien, en un segundo plano, el sufrimiento es necesario. ¿Por qué? Porque está de acuerdo con el propósito de Dios. ¿Para qué? Porque es una prueba. ¿Una prueba de qué? Una prueba de fe. ¿Y de dónde viene esta prueba? Esta prueba de sufrimiento, de dolor, de tribulaciones, viene de la mismísima mano de nuestro Dios. Estas pruebas que Él nos pone son decretadas ¿por quién? Por Dios. Aquí debemos de hacer una diferencia. Nuestro Padre Celestial nos pone a prueba. ¿Qué prueba? Nuestra fe. Prueba nuestra mente. Prueba nuestros corazones. Esas son pruebas. Mas nuestro Padre jamás nos va a poner en tentaciones. Porque muchas veces decimos, Dios me tentó a que yo hice. No, no, no. Eso es una gran mentira. ¿Y por qué? Porque lo dice nuestro apóstol Santiago. Ya lo habíamos visto en Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué si es lo que hace nuestro Padre? Prueba a cada uno de sus hijos la fe que Él tiene y fortalece esa fe. Y esa fe, mis amados hermanos, es la que nos da esa salvación, esa promesa de salvación que viene de nuestro propio Padre Jehová. Al nosotros creer en su amado Hijo Jesucristo y lo tomamos o lo aceptamos, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Mientras no hagamos eso, esa salvación nunca va a llegar. No porque yo de miles de millones de pesos voy a tener una salvación. Pero yo que tengo fe, yo que entrego mi vida, o nosotros, perdón, que entregamos nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón a Cristo,
sabemos que tenemos ganada la salvación. ¿Y por qué? Porque es un don que nos está dando directamente nuestro Padre Jehová. Espero, mis amados hermanos, que haya sido de bendición esta clase. Espero que el corazón está abierto para tomar estas clases, esta enseñanza que nos da nuestro Padre Celestial. Mis amados hermanos, reciban un fuerte abrazo y un ósculo espiritual mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén.